a revisar en canales abiertos, vamos a revisar elementos geométricos de un canal, energía específica, fuerza específica, flujo crítico y uniforme, flujo rápidamente variado, que es ahí donde vamos a trabajar resalto hidráulico o transiciones, y flujo gradualmente variado. La definición, que yo siento que ustedes ya la tienen clarísima, que es, ¿qué son los canales? Los canales son conductos que me transportan flujo sin presión, que me transportan esos flujos que están en continuo contacto con la atmósfera. Esos son los canales, ¿sí? Canales hay naturales, ustedes bien lo decían, naturales y artificiales. Los canales artificiales son los que nosotros diseñamos en tierra, en concreto, revestidos en hormigón, en adoquín, en mampostería, ¿ya? Digamos que cuál es la gran diferencia entre un canal y un conducto a presión, pues que el canal trabaja a gravedad y aquí se vuelve muy importante la energía cinética y la pendiente, ¿sí? Dentro de la ecuación de velocidad, acuérdense que se contempla la pendiente a la 1/2 cuando estoy trabajando flujo uniforme. Entonces, en esta condición es importante la pendiente y la posición. Y la posición, es decir, que yo vaya de una parte siempre más alta a una parte más baja. Es un conducto que no trabaja a tubo lleno, por eso aunque la alcantarilla sea circular, como las tuberías a presión que nosotros trabajamos, la alcantarilla no funciona a tubo lleno, la alcantarilla siempre funciona parcialmente llena, por eso está dentro del grupo de los canales, ¿sí? Entonces, esos son los canales. ¿Cuáles son los elementos geométricos que voy a considerar y que voy a calcular? El área, que para este caso, pues entonces yo siempre voy a hablar del área mojada. ¿Cuál es el área mojada? El área que está en contacto con el canal, ¿sí? Con ese material que está, que constituye el canal. Ese es el área que yo trabajo. El canal puede ser de 2 metros de alto, pero si el contacto con el agua está únicamente en 1 metro, pues quiere decir que mi área va a ser 1 metro por esa base que va a tener mi canal, que es la base que yo voy a proponer. Esa base la propongo yo para poder empezar a mover mi tirante. Mi tirante o mi altura de la lámina de agua es muy importante porque es el que me permite calcular la energía específica en el canal, ¿sí? Entonces yo ese es el que debo tener con mucho cuidado porque si ese tirante es muy bajito, pueda que esa energía específica mínima que yo calcule sea tan bajita que no pueda conducir el caudal. Entonces tengo que revisar que esa profundidad no sea igual a la profundidad crítica, que la profundidad crítica es la que me entrega esa energía mínima, sino que esté más bien asociada a una profundidad que va a ser una profundidad normal, una profundidad en condiciones normales, una profundidad que esté asociada a un flujo uniforme, o si tiene varios tramos, entonces que sea asociado a un flujo uniforme variado, ¿sí? Entonces, eso es importante, siempre hablar en condiciones mojadas, que nosotros llamamos. El radio hidráulico, que ustedes ya conocen esa característica geométrica, que es el área sobre el perímetro, el ancho superficial, que es esta parte de arriba del canal, este es el ancho superficial, la base, que es esta parte de acá abajo, y el tirante o el de profundidad hidráulica le llaman acá, que es la altura de la lámina de agua, que vuelvo y les repito, está asociada con la profundidad normal. En algunos textos la vemos como lleno más. ¿Por qué? Porque trabajamos con un factor de seguridad. O sea, pueda que la mayoremos un poco más pensando en que pueden ocurrir lluvias y como el canal está expuesto por lo general, esa lámina de agua se puede intensificar y no quiero que me quede un canal con condiciones tan exactas que por esas alteraciones
digamos que hidrológicas, falle, ¿sí? Falle en cuanto a su funcionalidad. Importante, esta tablita ya la vieron, la mostraron los compañeros también, en varias exposiciones está esta tablita donde reviso cuáles son mis secciones, mi área, mi perímetro mojado, el radio hidráulico, el ancho superficial, la profundidad hidráulica. Bueno, este factor de sección es importante, pero cuando yo utilizo los métodos gráficos para calcular profundidad normal y profundidad crítica, ahí es donde lo utilizo. Pero estas sí son las características geométricas de mi canal. Vamos a volverlo a decir, y es que los canales cuando llevan un flujo grande, pues generalmente se diseñan de forma rectangular o trapezoidal. Son los más comunes. También tenemos triangulares a lo largo de las vías o tenemos circulares, ¿sí? Porque son triangulares en las vías porque el flujo no es tan grande. Suelen ser para conducir aguas lluvias y frecuentemente se hacen al lado de las laderas, ¿sí? O al lado de los taludes. Acuérdense que los taludes son aquellos que están constituidos por un corte, o sea, son alterados por el ser humano, y las laderas ya es la montaña como tal en su forma natural. ¿Qué pasa? Pues que generalmente, pues cuando nosotros diseñamos una vía, no diseñamos solamente para conducir flujo superficial, sino para conducir flujo subterráneo. Entonces, el agua que cae, la lluvia, la mayor parte se infiltra y suele conducirse a través de los drenes, ¿sí? Entonces ya los drenes van de manera subterránea, y que son esos filtros, por decirlo así, o esas rocas que están ahí amarradas con geotextil o tubería perforada, y conducimos esa agua pues a profundidad. Entonces lo que queda de manera superficial es muy poquito, porque nosotros intentamos que no ruede por la vía, porque si no la vía se me va a agrietar, ¿cierto? Entonces nosotros intentamos es que ruede por debajo y evacuarlo con un dren. Entonces, por eso esos triangulares o esos que hacen parte de las cunetas me llevan caudales más pequeños. ¿Dónde podríamos tener caudales mayores? En una zona urbana. Por entonces, en la zona urbana que tenemos las rejillas, ¿cierto? O sumideros, y tenemos las alcantarillas, ¿ya? Entonces, diseñaríamos en este tipo. Entonces, por lo general, cuando diseñamos estos canales, los diseñamos es para sistemas de riego, ¿sí? Por ejemplo, en el Espinal son muy comunes porque pues allá las temperaturas son elevadas, las cuencas llevan muy poquito caudal, o si llevan mucho caudal, no me reparten hacia las zonas de cultivo. Entonces, generalmente suelo sacar agua de algunas quebradas o de algún río y llevarla hasta otro punto. Entonces, esos son los sistemas de riego, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, los canales que ustedes van a diseñar están asociados a sistemas de riego donde yo voy a hacer unos entregables en varios puntos. Entonces, por eso estos son los más comunes. Entonces, de esta tablita voy a revisar mi área, mi perímetro, mi radio hidráulico, mi ancho superficial y mi profundidad hidráulica. Muy importante, el número de Freud. Lo relacionaron varias veces en las exposiciones. ¿Por qué es tan importante el número de Freud? Porque él me da las condiciones de diseño. Cuando yo diseño con un número de Freud igual a 1, estoy diseñando en condiciones críticas, que no se debe hacer porque son condiciones inestables. Es decir, un flujo crítico no me dice si es subcrítico o es supercrítico. Es similar a cuando se tenía un flujo en transición, ¿sí? Que no sé si es laminar o si es turbulento, ¿ya? Entonces, en esa condición de transición, pues es una condición que no puedo diseñar porque no sé cómo se va a comportar. Entonces, la idea es poder determinar cuál es mi profundidad crítica. En esa condición de profundidad crítica voy a tener una energía mínima, no es una condición estable de diseño. Entonces, lo detecto y no construyo un canal que genere una lámina de agua similar a esa profundidad crítica, más bien muy alejada de esa profundidad crítica y
más bien diseño con una profundidad normal, debo buscar la profundidad normal, que me puede dar un flujo subcrítico o un flujo supercrítico. ¿Cuándo está mi flujo subcrítico? Cuando mi Freud es menor a 1. ¿Cómo calculo mi Freud? Dice que mi Freud es la relación de las fuerzas inerciales y las fuerzas de gravedad, o sea, son esas fuerzas que se oponen al movimiento y esas fuerzas que me permiten generar un movimiento. Entonces, el Freud, ¿qué es? La velocidad media sobre raíz de la gravedad por el tirante o la lámina de agua, que es ese D que también llamamos profundidad hidráulica, ¿sí? Esta velocidad es igualita a la velocidad media que nosotros veníamos trabajando con la ecuación de caudal sobre área. Lo que pasa es que ya área no va a ser pi radio cuadrado como la veníamos trabajando en los sistemas de tubería a presión, sino va a ser dependiendo de la sección que yo vaya a trabajar. Si es una sección rectangular, pues será mi base por mi altura o por mi Y, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo ese Freud con un valor menor a 1, quiere decir que el flujo es subcrítico, y cuando ese Freud me da mayor a 1, quiere decir que el flujo es supercrítico. Me pareció súper chévere esta gráfica y me dice cuál es un flujo supercrítico y cuál es un flujo subcrítico. El flujo supercrítico es cuando yo tengo una profundidad menor a la profundidad crítica. Esta profundidad está asociada a la profundidad de mi canal o a la profundidad en condiciones normales del flujo, es decir, cuando tengo un flujo uniforme. Y esta otra profundidad, que ya es mayor a la profundidad crítica, es cuando tengo un flujo subcrítico, ¿sí? Una profundidad normal o la profundidad a la que yo haya diseñado, porque yo puedo mayorar esa profundidad para establecer condiciones de seguridad, un factor de seguridad mayor a la profundidad crítica. ¿Cómo voy a hallar esa profundidad crítica? Pues encontrando el número de Freud igualándolo a 1, o bueno, ya les muestro ahora a través de la carta de diseño o el método algebraico con la altura de la velocidad. Mi energía específica. Entonces nosotros cuando trabajamos sistemas de tuberías a presión, Bernoulli, ¿cierto? Entonces esa ecuación nos quedó súper grabada porque casi que la trabajamos todo el tiempo desde mecánica de fluidos hasta ahora, y yo sé que ahí los parámetros o covariables importantes de la ecuación son la posición, la energía potencial, que es P sobre gamma, más la energía cinética, que es la velocidad al cuadrado sobre G, ¿cierto? Bueno, que puedo añadir una energía que va a ser mi bomba. En este caso de los canales no se va a utilizar, o sea, ahí los que tenían karma con la bomba ya tranquilos, no la van a volver a escuchar, acá no trabajamos bombas. Y las pérdidas por fricción y las pérdidas localizadas. Bien, en este caso, esa energía específica o esa línea de energía va a estar asociada únicamente a la posición, que es importante. Siempre voy a pasar de una posición o de una altitud mayor a una altitud menor. Los que trabajaron conmigo en hidrología, ¿se acuerdan que cuando nosotros diseñamos la alcantarilla trabajábamos una cota negra, una cota batea que debía ser mayor en el encole que en el descole, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo trabajo a gravedad. Es decir, yo trabajo por el movimiento que me genera mi velocidad, ¿sí? Por mi energía cinética. Entonces, obviamente, yo voy a ir de un punto más alto a un punto más bajo. ¿Qué pasa? Pues que yo no debo generar pendientes tan grandes. ¿Por qué? Porque se puede volver crítico el flujo, porque se puede volver muy súper crítico y erosionar el canal también, o simplemente porque se me va a volver muy costoso porque voy a tener que hacer mucho movimiento de tierras. Ingeniera, eso funciona como el bombeo de una vía, como el 1 o el Sí, 2% más o menos, para que sí, el agua se sí. escurra. A mí me parece lo ideal. A mí me parece lo ideal. Mínimo es hasta el 10%, pero entre menos lo puedas trabajar, mucho mejor. Ustedes lo van a trabajar, lo van a poder trabajar mínimo, ¿por qué? Pues porque no es un proyecto real, pero fíjense que cuando ustedes ya estén en campo, pues van a tener
pueda que condiciones difíciles, no siempre van a diseñar en el espinal, ¿no? Pueden diseñar Anzoátegui es una loma completa y entonces ahí van a tener que trabajar otras pendientes y ahí es donde se complica un poquito la cosa. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que cuando yo trabajo otro tipo de pendientes tengo que calcular algunos coeficientes como el coeficiente de Coriolis, como el coeficiente de Bucines, voy a tener que recalcular mi profundidad hidráulica o mi tirante y voy a tener que revisar mi profundidad crítica y mi profundidad normal de manera juiciosa por un coseno generado por esa pendiente, pero en la medida de lo posible trabajar esos rangos que sean bien bajitos. Yo en realidad no necesito que mi canal vaya revolucionado, necesito cumplir con una velocidad mínima y que no se exceda la máxima, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener en cuenta simplemente esa posición. Si esa posición es tan pequeña que el canal parece que va casi plano, si algunos han viajado por la principal del espinal, uno ve que tiene casi que por muchos metros un canal al lado, ¿no? Y el canal parece que fuera paralelo, lo que dice Luis Carlos, paralelo a la vía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ve que es muy plano. Esa es una condición ideal, como que no se note. Ahí no tendrías que tener en cuenta ni esta posición, simplemente tendrías en cuenta la lámina de agua o esta profundidad hidráulica de la lámina de agua y la energía cinética, así muy importante, la velocidad al cuadrado sobre 2G. Con eso calcularías la energía. Para calcular la energía específica tienes que trabajar el tirante, pero